Soy José Carlos Avellán, soy profesor en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, soy profesor de Filosofía del Derecho, Teoría del Derecho y Bioética, y en estos días vamos a ir desarrollando diversos temas relativos a la legislación y a la regulación jurídica en general de los asuntos que tienen que ver con la vida humana. La vida humana en todos sus niveles, la vida humana en el nivel jurídico sobre todo. ¿Por qué? Porque las leyes están en la vida, las leyes organizan la vida social. El derecho busca regular la convivencia y entra a abordar y ha entrado a regular de manera muy clara asuntos que son delicados. La vida, la enfermedad, la muerte, los tratamientos y todo eso lo vamos a ver cómo está actualmente en España e incluso alguna incursión en otros países para entender esto del bioderecho, de qué es esto del bioderecho. Pero antes de hablar de bioderecho, primero había que hablar del derecho. Cuando nos preguntan, o si yo le pregunto a alguien, si le pregunta a usted qué entiende por derecho, lo normal es que la gente diga, pues el derecho es la ley, el derecho son las leyes, es el conjunto de las normativas que regulan de manera obligatoria los asuntos de la vida en sociedad. Ciertamente, esta es una afirmación correcta. El derecho es el ordenamiento jurídico, pero también hablamos de derecho cuando nosotros decimos, yo tengo derecho a esto, o yo tengo derecho a lo otro. Cuando usamos la palabra derecho en este sentido, nos estamos refiriendo a una facultad o capacidad de hacer o no hacer algo respecto de alguien, respecto de los demás, incluso la posibilidad de exigir a otros un comportamiento, y esa facultad o pretensión regulada por el derecho y reconocida por las leyes también es derecho, es lo que llamamos el derecho subjetivo. El derecho en sentido subjetivo es muy importante porque ¿quién no ha escuchado a algún adolescente decir mamá, papá, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a lo otro? Decir yo tengo derecho habla de una atribución que nos otorga el ordenamiento jurídico para eso, para poder exigir un comportamiento de las otras personas. Son bienes jurídicos que poseemos. De entre ellos, en estas sesiones que tendremos juntos, veremos unos derechos muy especiales, que son los derechos humanos, también llamados derechos fundamentales. También nos referiremos a ellos. El derecho, por tanto, tiene esa dimensión objetiva, tiene esa dimensión subjetiva, pero también hay veces que nosotros decimos, no hay derecho, y usamos la palabra derecho invocando un cierto sentido de la justicia. Cuando nosotros observamos que han muerto de hambre en un lugar del mundo, o que no han tenido asistencia médica unas personas, o que ha habido una guerra y han matado civiles, y entonces decimos, no hay derecho. Y cuando exclamamos no hay derecho, lo hacemos reivindicando un sentido axiológico del derecho, un sentido de valor, el derecho como valor. Cabría hablar de un significado, de otros significados que tiene la palabra derecho y que nos permiten comprobar que el término derecho habla de una realidad compleja, muy rica. El derecho tampoco es la justicia, por ejemplo, porque la justicia es, ya lo decían los clásicos, la virtud por la que le damos a cada quien aquello que es suyo. ¿Y qué es lo suyo de cada uno? Su derecho. Por lo tanto, si tú tienes algo, tu vida, tu libertad, unos bienes, eso es tu derecho, eso es lo tuyo y es lo justo. Y los clásicos distinguían, desde luego los romanos lo tenían muy claro, como una cosa es la justicia y otra cosa es el derecho, lo justo. La justicia es la virtud por la cual le damos a cada quien lo que le corresponde. Le damos su derecho. Por eso, de algún modo, el derecho preexiste a la justicia. Ciertamente podríamos hablar con muchas disquisiciones del derecho, pero lo que la teoría del derecho y los estudiosos de las leyes han concluido es que el derecho tiene una triple dimensión, que también nos ayudará a comprenderlo mejor. El derecho, por una parte, es un factum, es un hecho cierto. Hay un viejo adagio romano que dice ubi societas ibi ius. Donde hay una sociedad humana, donde hay un conjunto de personas, una comunidad política organizada, allí hay derecho. Allí hay unas normas que regulan la convivencia de las personas. En segundo lugar, el derecho es normativo. Esto es importante entenderlo para que luego veamos el efecto que tienen las leyes en la sociedad. El derecho tiene un carácter normativo, significa que el derecho se manifiesta en forma de normas, las normas jurídicas. La Constitución, las leyes, incluso los contratos privados, de algún modo, son normas. ¿Y qué significa norma? La norma es como la célula o la unidad
que conforma el ordenamiento jurídico. Que el derecho es normativo significa, sobre todo, que el derecho tiene una capacidad única, que solamente tiene él. Otras normas no tienen esta fuerza. Las normas religiosas no tanto, las normas sociales no tanto. Las normas jurídicas tienen una capacidad para prescribir, para ordenar de manera determinativa, de manera forzosa, cuál debe ser nuestro comportamiento en la vida social. Esto significa que una norma jurídica te dice lo que puedes hacer y te prohíbe otras cosas que no debes hacer. Y establece incluso sanciones para el caso de que las incumplas. Por lo tanto, esta vertiente normativa, esta potencialidad para dirigir nuestros comportamientos en un sentido u otro, es muy típico del derecho. Y veremos que eso luego influye en todas las ramas del derecho, está en todas presente. Y por último, el derecho es también de una dimensión axiológica, decimos. La axiología es la parte de la filosofía que estudia los valores. El derecho tiene una dimensión valorativa. Esto significa que cualquier norma jurídica que ustedes tomen en consideración, de algún modo está reflejando o manifestando o promoviendo un valor o un antivalor, porque ninguna norma es aséptica, ni a la moral ni al bien del hombre. Las normas jurídicas deben promover el bien común. Las normas jurídicas deben orientarse a la justicia. Las normas jurídicas deben orientarse a satisfacer de manera ordenada y racional necesidades de la convivencia, por el bien de las personas. Por eso, cuando el derecho prohíbe, por ejemplo, el asesinato o el homicidio, y lo pone en el Código Penal, se prohíbe el asesinato, lo que está diciendo el derecho es que hay un valor que queremos defender, que es la vida humana. Y por eso prohíbe el asesinato y promueve conductas que favorezcan la vida humana y la dignidad de las personas. Un derecho que se precie de ser un buen ordenamiento jurídico será aquel que promueva el verdadero bien común del hombre. Así pues, en esa triple dimensión, como hecho, como norma y como valor, se nos presenta el ordenamiento jurídico, se nos presenta el derecho, pues como he dicho, una realidad compleja, una realidad normativa que ordena nuestra convivencia. Pero si observamos la vida de la sociedad, vemos que hay otras normas en la sociedad. No solamente están las normas jurídicas, las leyes que uno reivindica en un juzgado. Junto a las leyes y las normas jurídicas en general, están también las normas morales. Y están también las normas sociales. Hay una diferencia entre la norma jurídica, la norma moral y la norma social. Empezando por estas últimas, las normas sociales son esos convencionalismos, esas costumbres sociales que tenemos para organizar también nuestra convivencia y facilitarla. Son las normas, por ejemplo, del protocolo, son las normas de los saludos. Cuando tú saludas a alguien en una determinada cultura, unos saludan estrechando la mano, otros saludan con una inclinación de cabeza, otros saludan con un gesto de la cara, pero eso es una costumbre que se convierte en obligatoria para los de esa cultura, porque si no saludas de esa manera, puedes quedar un poco fuera del núcleo social. Las normas sociales son muy importantes, las modas, el cómo nos vestimos, los protocolos de ciertas organizaciones, por ejemplo en la iglesia, por ejemplo en la universidad, tenemos protocolos de actuación para que la gente sepa lo que debe hacer en cada momento, dónde te tienes que sentar, cuándo te tienes que descubrir, si vas cubierto con un sombrero. Esos usos sociales son normas que tienen una fuerza todavía en la vida social. En segundo lugar está la moral, también llamada ética, aunque no es exactamente lo mismo, pero las normas morales tienen la característica de que intentan orientar a las personas hacia el bien y lo hacen también de una manera prescriptiva. La moral nos dice qué es lo bueno en cada momento, cuál es el bien, de manera que tú puedas ordenar tu libertad para conseguir ese bien. Ciertamente la moral es algo que no nos viene dado, como los usos sociales que nos vienen dados por las costumbres de donde vivimos o las costumbres históricas. La moral es descubierta autónomamente, como decía Kant, por el ser humano, descubre cuál es el bien para su vida y descubre ese bien conforme a un código ético y lo intenta poner en práctica ejerciendo su libertad. Claro, la moral es muy importante, buscar el bien y evitar el mal. Eso dice la moral, la ética. El estudio sistemático de las costumbres morales es la ética, pero la moral es ese modo de entender la vida social en busca del bien, en pos del bien. Y claro, ¿cuál es la diferencia con el derecho? Pues que la moral no se puede imponer de una manera forzosa, por ejemplo. El derecho sí.
La moral no tiene propiamente sanciones o castigos para quien cumple las normas morales. El derecho sí. Si tú te saltas una norma de tráfico, te saltas un semáforo en rojo, sabes que puede venir una sanción jurídica. Pero si tú mientes o robas, te vas a sentir muy mal, vas a tener un reproche moral interior. Puede que alguien hasta te lo diga, de ahí la importancia de la educación moral, que te digan, esto no es lo correcto. Pero más allá de eso, salvo en ciertas sociedades en donde se mezcla lo jurídico y lo moral, lo normal es que no hay una sanción en el sentido que la tiene el derecho. Si tú violas una norma jurídica, va a haber un juez o va a estar la administración que te va a castigar. Si tú te saltas una norma moral, eso va a quedar en el fuero de tu conciencia. Si eres cristiano, si eres católico, te confesarás y recibirás la correspondiente penitencia, porque has ofendido a Dios, has ofendido a los demás, sin duda tiene importancia, pero no tiene el castigo que lleva el aparato estatal que tiene el derecho, obviamente, ¿no? Ahora bien, hemos visto que el derecho, la moral y los usos son distintas, pero ¿en qué se parecen o en qué coinciden? Coinciden en una cosa muy importante, coinciden en que todas estas normativas confluyen en la vida social, en la vida de las personas en sociedad, de una manera que regulan la conducta libre. El derecho no se va a interesar por las cosas que uno hace cuando está durmiendo o soñando, eso no tiene repercusión jurídica. O los hechos estrictamente interiores del pensamiento. Se va a ocupar de los actos libres que trascienden, que se exteriorizan. Y en ese sentido también es distinto de la moral, porque un juez normalmente los actos internos no los va a valorar. En cambio, la moral o la ética sí le pueden interesar los actos internos. Lo que tú has pensado, lo que tú has odiado por dentro o has amado por dentro, aunque no se haya exteriorizado, puede tener una trascendencia moral. Por último, para esta primera sesión, terminar esta panorámica sobre el derecho, muy genérica, es un primer vistazo, ¿no? Me parece importante explicar que este derecho, esto que cada uno tiene y que reivindica frente a los demás, su patrimonio, sus libertades, esto que es el derecho, algo tan valioso, tiene una doble, hay dos tipos de justo o de derechos. Digamos que el conjunto del derecho se divide como en dos grandes segmentos, o uno más pequeñito y otro más grande. Por una parte están aquellas normas que ya decía Aristóteles que escapan al dominio de los hombres. Están aquellos bienes jurídicos que tienen que ver con nuestra naturaleza, que tienen que ver con lo que somos, que tienen que ver con nuestra esencia humana, nuestra vida, nuestra intimidad, nuestras libertades en general, son lo que llamamos el derecho natural o los derechos naturales. El derecho natural se fundamenta en la naturaleza humana y son derechos universales que poseemos todos los seres humanos por el mero hecho de ser personas, por el mero hecho de participar de una misma naturaleza humana. En ese sentido, los derechos naturales, o el derecho natural, que es el sentido ya jurídico de los derechos naturales, ciertamente se trasladan a la vida social a través del Boletín Oficial del Estado, a través de lo que se llama el derecho positivo. Las normas que aplicamos en los tribunales de justicia son derecho positivo. Es un derecho dispuesto, de ahí viene la palabra positum, positivo, dispuesto por el ser humano. Aristóteles también reconocía que hay conductas y hay áreas de la vida de las personas que sí pueden ser, digamos, arbitradas o organizadas por el ser humano. Ese jus civilis, ese jus positum, ese derecho positivo es el que manejamos todos los días y son las normas cotidianas, las que regulan el uso del pasaporte, las que regulan el tráfico, las que regulan la protección de los bienes más fundamentales. Lo importante es entender aquí dos cosas, que el derecho natural y el derecho positivo forman parte del único ordenamiento jurídico, así lo defiende el llamado justnaturalismo. Derecho natural y derecho positivo son parte del mismo y único ordenamiento jurídico. Y segunda conclusión, el derecho positivo, el derecho que manejamos en las cosas ordinarias de la vida, el derecho que manejamos ante los tribunales, se fundamenta y encuentra su legitimidad, su validez y su recta orientación si se basa y defiende el derecho natural. De manera que el derecho natural es fundamento y base del derecho positivo y es causa de su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que una ley que hace un gobernante, si no respeta el derecho a la vida, si no respeta el derecho a la libertad que sea, a la libertad religiosa, etc., entonces es un derecho positivo que por violentar el derecho natural se convierte en un derecho injusto. ¿Podría haber derecho injusto? Claro, hay leyes injustas.
Y algunas de ellas vamos a ver, a raíz de este estudio que vamos a hacer estos días, de diversos aspectos del llamado bioderecho. Hay leyes que atentan contra la vida humana, hay leyes que atentan contra lo más esencial del hombre, contra su naturaleza, contra el derecho natural, y se convierten en leyes injustas. El fenómeno del derecho injusto genera luego el tema de si nos debemos resistir o debemos obedecerlo. También lo vamos a ver, pero será en otra próxima sesión. Hasta muy pronto.